Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por aceptar esta convocatoria de parte de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Empezar por contarles que los saberes y los paradigmas teóricos que me atraviesan son estos: la medicina, la psiquiatría, la bioética y la educación. No tengo ninguna relación con la industria, pero específicamente esta presentación de hoy la hago como con el reconocimiento y conectada con la gratitud y el respeto que tengo por los pacientes que he podido acompañar, por sus familiares, por los médicos de los comités, por todas las personas que han estado involucradas en el proceso y que finalmente cada caso, cada solicitud, cada situación que se aborda como si fuera la primera, deja aprendizajes enormes. La propuesta para este tiempo, que es corto y quisiéramos conversar sobre muchas cosas, es hacer un breve resumen como de dónde venimos, pero específicamente para contar cómo lo hemos hecho, cuál ha sido nuestra participación como psiquiatras, qué hemos aprendido, cuáles son nuestros retos al respecto y qué sigue de aquí en adelante, en términos de los desafíos que nos presenta la sentencia. Entonces no me voy a detener, como menciona, pues en tanto detalle frente a la norma, porque aquí pues de parte del Ministerio seguro expondrán magistralmente cómo es esta parte, pero sí dejar claro que nosotros venimos como de una historia larga. Desde el 97 tenemos elevado a categoría de derecho fundamental el derecho a morir con dignidad a través de eutanasia, cuando estaban estas tres condiciones: que fuera una intervención hecha por un médico, que hubiera consentimiento del paciente y que estuviera asociado a un sufrimiento por una enfermedad terminal. Con esto la sentencia del 2014-970, con esto el llamado al Ministerio para que a través de la resolución 1216 diera instrucciones a los prestadores, y con eso la resolución 1216 que nos empezó a poner a nosotros en el panorama, específicamente a los psiquiatras. Para unos meses más tarde, a través del protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia, dejarnos también ahí explícitamente nombrados. ¿Qué pasó más adelante? Que empezamos a trabajar entonces a partir del 2015 con esas condiciones de despenalización. Enfermedad terminal, condiciones de terminalidad. Un poquito más adelante, el 2021, la resolución 971 nos habla ya de condiciones clínicas de fin de vida, abriendo un poco más como este espectro, y ya el año pasado, con la sentencia C233, pues se nos abre mucho más el espectro, se amplía mucho más la posibilidad, ya a lesión corporal y enfermedad grave o incurable. Ya con el aviso de prensa que tenemos de la última sentencia, de la cual no conocemos a profundidad el cuerpo de la sentencia, que nos habla de la despenalización de la inducción o ayuda al suicidio. Entonces, ¿qué hemos hecho los psiquiatras? Básicamente, del 2015 al 2021, nuestra participación ha sido en los comités y en la valoración del paciente como requisito de las condiciones de despenalización. ¿Cómo ha sido nuestra participación en los comités? Inicialmente con las instrucciones de la resolución 1216, ya derogada por la 971 del 2021, pues hemos intentado cumplir con las funciones que allí se nos asignan, en términos de comprender que el comité es el garante de que el procedimiento se garantice respetando los términos de la sentencia 970 y cumpliendo los criterios a lo largo de todo el proceso: prevalencia de la autonomía del paciente, celeridad, oportunidad e imparcialidad, con todos los retos que eso representa para que el proceso se pueda llevar a cabo cuando los médicos somos quienes en gran medida generamos barreras para los pacientes. Entonces está nombrada la constitución de los comités como con 3 miembros: el abogado, el médico que en ese momento se anunciaba como médico tratante, que sabemos que es el médico par de la especialidad que tiene el paciente, y un psiquiatra o psicólogo clínico. Esta imagen que ven es tomada específicamente, no sé si, perdón, esto no es nuestro. Ya, gracias. Esta imagen es tomada del resumen que tiene el protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia, donde están de manera muy concreta descritos los requisitos, y ahí entonces aparece como el llamado a lo que los psiquiatras interpretamos inicialmente que teníamos que hacer. Interpretamos que teníamos que apoyar en la valoración del sufrimiento, en la exploración del sufrimiento, aunque no estábamos explícitamente ahí nombrados,
pero de alguna manera el resto de los profesionales de la salud asumen que los psiquiatras sabemos mucho de sufrimiento y nosotros pues como que a veces también lo asumimos. Entonces empezamos a participar de esa valoración y ya la explícita, la evaluación de la capacidad para decidir. Específicamente, ¿qué se esperaba y qué se espera de nuestros registros? Que tengan un examen mental completo, que tengan una descripción del estado cognitivo, que tengan una descripción del concepto de muerte que tiene el paciente, de cómo consideró, reflexionó y conversó esta decisión si es que lo hizo con sus familiares, y específicamente si hay ausencia de alguna condición que anule su capacidad de toma de decisiones. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Sí lo hemos hecho? Sí, sí lo hemos hecho. Para esa comprobación está esta imagen. Al 30 de junio llevamos 284 casos registrados de lo que hay reporte en la página del Ministerio de Salud. De estos 284 casos, 240 son casos oncológicos y 44 no oncológicos. No se han registrado aún casos de niños, niñas y adolescentes. 73 casos han tenido documento de voluntad anticipada y 3 lo han usado. Medellín, Bogotá, Cali y Pereira siguen siendo las ciudades que más reportan, y Medellín reporta más del 50% de los casos del país. Será tal vez esa la razón por la que tenemos tanto para conversar nosotros, tenemos tanto para preguntarnos y para preguntarle al gremio, para preguntarle a la medicina y para preguntarle a los médicos sobre cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer distinto. Y 262 casos han sido por condición clínica de fin de vida, 20 casos por condiciones graves e incurables y 2 casos por lesiones corporales. Aquí no aparece el registro, pero digamos que les puedo decir que en Antioquia ya hay casos que están en proceso a partir de la solicitud de sufrimiento solo por enfermedad mental. Entonces hemos trabajado con capacidad, hemos trabajado con sufrimiento y hemos interlocutado con las otras personas, porque nos convertimos como en el médico permanente del comité. Si recuerdan, los otros 2 miembros son el abogado y el médico par. El médico par varía con frecuencia, dependiendo de la patología que tenga el paciente. El abogado puede y casi siempre es el mismo, entonces el psiquiatra también casi siempre es el mismo. De manera que hemos ido logrando una curva de aprendizaje y una interlocución con otros sectores, con los pacientes, con los familiares, con otros profesionales, con las áreas administrativas de las instituciones que nos han permitido ir conversando con más tranquilidad al respecto. ¿Cómo hacemos entonces la valoración de la capacidad? De la que se asume que los psiquiatras somos también expertos, valga decir que en teoría la evaluación de la capacidad de toma de decisiones es una competencia que en teoría tenemos todos los médicos, no es exclusiva de un psiquiatra y quien lo vaya a hacer lo puede hacer, pero dando cuenta de cuál es el proceso y de en qué fundamenta efectivamente su concepto. Cuando nosotros hablamos de capacidad, se nos volvió ya como natural hacerlo equivalente a la autonomía, pero no necesariamente son equivalentes. Lo que pasa es que la capacidad es la manera que tenemos de materializar un poco, de operacionalizar un poco el concepto de autonomía a través de la valoración que hacemos ya en la parte clínica. Pero la evaluación de capacidad pues ya tiene sus años, es un concepto que ha ido madurando y ha ido creciendo a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo empezó la construcción teórica sobre la capacidad de toma de decisiones? Pues el siglo pasado, los neurólogos y los psiquiatras forenses estadounidenses empezaron a aportar y hacerse preguntas sobre qué herramientas deberíamos tener para valorar la capacidad de toma de decisiones. En ese sentido, fue que se construyó esta aproximación teórica, la de que un acto es autónomo cuando hay una escogencia independiente, un entendimiento, una deliberación y un razonamiento. Estas personas de las que les estoy hablando eran médicos estadounidenses, por lo tanto partían en su mayoría de la visión de autonomía anglosajona, que es una visión muy individualista, que es distinta a la manera en la que la comprende, por ejemplo, la tradición europea, que comprende una mirada más relacional de la autonomía, más interdependiente, más ampliada al concepto de que nadie está solo en el mundo
y de alguna manera siempre está vinculado o a algún grupo social o a algún grupo familiar, etc. Pero esta construcción teórica que nosotros tenemos y que es la que llevamos a cabo en la evaluación con los pacientes, viene de acá. Más adelante eso se fue construyendo y profundizando y ampliándose con otras propuestas de escalas móviles, de entrevistas estructuradas, pero siempre ha habido este mismo problema metodológico, y es que el patrón de oro con el que se comparan estas pruebas son las entrevistas clínicas. Es el juicio clínico del evaluador el que efectivamente permite decir que el paciente sí tiene o no tiene capacidad de toma de decisiones. Y llegamos ya en el 98 a la escala MacArthur, la más conocida, la más difundida, la más utilizada, adaptada, validada, traducida, llevada a escenarios de investigación y escenarios clínicos, en psiquiatría y en otras enfermedades, como la evaluación de competencia para consentir el tratamiento. Esa es la escala que usamos con frecuencia, que la mayoría de los residentes de psiquiatría aprenden en su formación, y hace referencia a las preguntas sobre si el paciente comprende su condición clínica, razona de manera racional sobre la información y las opciones que tiene, delibera al respecto utilizando esa información y apropiándose de ella a través de cómo eso coincide con sus valores personales, con sus creencias, con su marco de valores y con sus preferencias, y cómo expresa esa decisión. Hasta ahí vamos, pero esta construcción se ha ido ampliando y ya hay propuestas adicionales para que a la evaluación de la capacidad de toma de decisión se complementen otros estándares, por ejemplo, el estándar de coherencia narrativa, el que nos dice que cuando un individuo es capaz de narrarse, pues entonces habla de un asunto de autoconocimiento, que es lo que le permite autogobernarse y en esa medida tener un acto autónomo. Todo esto simultáneo a todo el aporte de las neurociencias que nos han ido diciendo que sí, que los sistemas más importantes biológicos que le aportan a este proceso son el sistema límbico sin duda y los mecanismos neocorticales y neurosensoriales. Pero entonces surge la pregunta, la capacidad de toma de decisiones en salud, que es lo que siempre evaluamos con las herramientas que les acabo de mostrar, ¿equivale a la capacidad de toma de decisiones sobre anticipación de la muerte? Es la misma capacidad. Y se deben evaluar los pacientes a partir de los mismos constructos teóricos. Voy a dejar esta pregunta para más adelante, esta es para más adelante. Frente al sufrimiento, ¿cómo lo hemos explorado? Esto que les pongo acá son frases textuales que hemos escuchado y que hemos leído que les dicen a nuestros pacientes. Pues si el paciente no tiene dolor es que no está sufriendo. O si los síntomas están controlados, no tiene por qué haber sufrimiento. O pues yo entré a mirarlo, pero yo lo vi tranquilo, él no estaba gritando ni nada, estaba dormido. Yo no creo que esté sufriendo, estaba muy tranquilo. O si además los síntomas están controlados y no hay síntomas físicos que yo pueda evidenciar que no estén controlados, eso es que está deprimido. Eso es que lo que tiene es depresión. O el sufrimiento es incapacidad de asumir la situación. O incluso estas, más allá. El sufrimiento es necesario, el sufrimiento es merecido, o el sufrimiento es la vía para la espiritualidad. Tenemos insuficiencia conceptual en la exploración del sufrimiento. Nos graduamos pensando que sabemos hacerlo o nos dicen que sabemos hacerlo y así llegamos a conversar con los pacientes. El deseo de anticipar la muerte es un fenómeno absolutamente humano, complejo, profundo, único, pero universal. Nadie lo puede vivir por el otro, nadie. Es multidimensional. Y nosotros como médicos, nosotros específicamente como psiquiatras, nos acercamos a través de lo que sabemos hacer, de esa exploración fenomenológica a través del lenguaje y la narrativa. Pero lo que nosotros vemos, la manera de traducirlo, de nombrarlo, de ponerlo a conversar con todo lo que estamos haciendo, es a través del logos médico que conocemos, del modelo teórico que conocemos, de cómo sabemos nombrar el mundo, que desde la medicina es desde la enfermedad a la salud. Ni siquiera desde la salud hacia la enfermedad, sino desde la enfermedad hacia la salud. ¿Qué nos dice la sentencia frente al sufrimiento? Y acá traje textualmente
un apartado sobre la prevalencia de la dimensión subjetiva del sufrimiento que está consignada en la sentencia C233. La dimensión subjetiva prima en un eventual desacuerdo entre el paciente y los médicos, pues con independencia de los medios para comprender el fenómeno del dolor y el sufrimiento, estos constituyen, ante todo, una experiencia subjetiva de la persona. Nadie le puede decir a otro que no está sufriendo o que no está sufriendo mucho, así como nadie le puede decir a otro que sí está sufriendo y que sí está sufriendo mucho y que ya llegó al límite. Es un asunto absolutamente personal, personalísimo. ¿Qué más nos dice la sentencia? Que ya estamos en la situación de lesión corporal o enfermedad grave o incurable. ¿Eso qué quiere decir ya para nosotros? Para los retos que se nos plantean más ya del 2021 en adelante, que hay muerte médicamente asistida por solicitudes de sufrimiento derivado de enfermedad psiquiátrica. Cuando hablamos entonces de enfermedad grave e incurable en psiquiatría, vale aclarar que enfermedad grave o incurable es un concepto que no está descrito en la normatividad, no va a estar descrito en la normatividad, ninguna ley nos va a decir cuáles son las enfermedades graves o incurables. Ahí es el llamado a las sociedades científicas a que conversemos entre nosotros, a que logremos consensos y acuerdos y a que construyamos, porque esto depende también de cada área disciplinar. ¿Cómo ha sido en psiquiatría? Se ha hecho alguna equivalencia a lo que conocemos como enfermedad mental severa y persistente, y se ha hecho también una equivalencia al concepto de refractariedad. La pregunta es nosotros, aquí en Colombia, porque esto no lo vamos a encontrar escrito, porque en ninguna parte, en ningún país, el psiquiatra participa en esto como aquí en Colombia. Entonces nos va a tocar es escribirlo a nosotros. ¿Cómo vamos a construir este concepto? ¿Cómo vamos a incorporar el criterio de razonabilidad? Porque opciones de la ciencia, como decía el doctor Ramírez, todas, siempre tenemos más opciones para ofrecerle al paciente. Más TECAR, más psicoterapias, más de otras terapias, más psicocirugía, más estimulación. Siempre vamos a tener más opciones para ofrecerle. La pregunta es cómo vamos a incorporar el criterio de razonabilidad. Y cómo no convertir esto, este reto que tenemos, esta insuficiencia conceptual que tenemos, en otra barrera más para los pacientes. En los países donde está despenalizada la eutanasia o el suicidio médicamente asistido que se lleva a cabo en pacientes que hacen solicitudes por enfermedad mental severa y persistente, estos son los diagnósticos más comunes que se han registrado. No se quedan solo como en la clasificación que tenemos nosotros de enfermedad mental severa y persistente, esquizofrenia severa, anorexia severa, depresión severa, sino que ya se expande. Depresión, estrés postraumático, trastorno somatomorfo, demencias, TCA, duelo prolongado, trastornos de personalidad. Y la referencia que hacen a la construcción del concepto, sobre todo de grave e incurable, está relacionado con refractariedad, lo que se llama como irremediabilidad e intratabilidad. ¿Cuáles son los argumentos éticos en estos lugares para defender y para permitir acceder a anticipación de la muerte a partir del sufrimiento por una enfermedad mental? Que estamos hablando de una condición de sufrimiento intolerable, que hay refractariedad del sufrimiento, que no hay alternativas razonables para ofrecerle al paciente para mejorar ese sufrimiento y que la enfermedad mental puede ser la causa de ese sufrimiento intolerable. Entonces, como ven, son muchos los retos que tenemos, muchísimos. Acá podríamos llenar esta diapositiva de más información, pero en principio, a partir de lo que hemos trabajado, enriquecer la valoración de la capacidad de toma de decisiones, yo creo que ese es un concepto que ya tenemos mucho, ya estamos un poco más maduros para nutrirlo un poco más, profundizar definitivamente en la exploración fenomenológica del sufrimiento y ahí el llamado a escuchar otros profesionales de la salud, a conversar con otras especialidades que hacen otras valoraciones multidimensionales y profundas del sufrimiento y también a escuchar otras historias, pero historias no desde la medicina, sino desde los otros saberes que el universo, que el mundo tiene para darnos. ¿Cuál va a ser la definición de enfermedad grave o incurable para nosotros? ¿O qué criterios vamos a ir sugiriendo para refractariedad? ¿Cómo vamos a acompañar la atención moral del médico? Porque bien decía el doctor, nos formamos, trabajamos, educamos para prevenir el suicidio y ahorita
Eso nos pone de frente con este choque de estamos acompañando a ejercer la autonomía a través de la anticipación de la muerte. ¿Cómo vamos a impactar la educación médica a partir de esto? Esto no puede ser un módulo fuera de la educación médica. Nuestros residentes de psiquiatría deben saber de este tema. Nuestros médicos generales deben saber de este tema. Esto no es una cosa que se aprende a escondidas, que se aprende por debajo, que se aprende pasito o hablando pasito. Necesitamos formalizar esta educación y definitivamente seguir haciendo trabajo colaborativo e intersectorial. Muchas gracias.